Canal Multimedia presenta El género en la cultura con la maestra Alma Alonso Nájera, transmitiendo desde Avenida Universidad 2219, a un costado del séptimo continente, UNAM, donde se construye el futuro. Hola, les saluda Alma Alonso Nájera en nuestro programa El género en la cultura. Nos encontramos transmitiendo en vivo hoy martes 5 de abril de 2016. Esperamos sus comentarios en el Facebook, en facebook.com/género y cultura, y en el Twitter @género_y cultura con el hashtag El género y la cultura. En este programa nos interesa dejar claro que el género es un modo de ser construido socialmente que nos transmite el modo de ser hombre o de ser mujer en una cultura determinada, y que la cultura se constituye por los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social. Entonces, la cultura nos asigna unos roles a las mujeres y otros roles a los hombres. Lamentablemente, esos roles son artificiales y no pueden ser cumplidos al 100%, además de que hacen invisibles o inferiores a las mujeres. La cultura se transmite a través de las canciones, los chistes, los dichos populares, los programas de televisión y radio, la pintura, el cine, el teatro, los juegos y la literatura, entre muchos otros. En este programa de radio, El género en la cultura, proponemos que cada una y cada uno de los radioescuchas nos acompañen a revisar y analizar algún aspecto específico de nuestra cultura, con el fin de identificar cuál o cuáles son los mensajes de género que nos transmiten, simplemente para que los tengamos claros y luego, si cada quien lo decide así, revise si en ese momento específico de su vida le conviene seguir actuando conforme a ese tipo de mensajes. Titulé esta emisión Género y Desarrollo Local, y queremos recomendarles el documental que se denomina Desde Mesoamérica, documental completo Resistencia, la lucha indígena contra la hidroeléctrica, que está en www.mapuexpress.org. El documental expone el aporte de mujeres costarricenses del territorio indígena de Terraba en la lucha contra el proyecto hidroeléctrico El Diquis. Y esto, se preguntarán ustedes por qué me pongo a recomendar este documental, pues porque en esta ocasión nos acompaña la licenciada Claudia Isabel Achel Santoyo, quien estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México y nos recomendó el documental. Por eso estamos aquí con ella. También les platico que Claudia Isabel Achel cuenta con estudios de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en el Instituto Mora, visiones del patrimonio cultural también en la Universidad Iberoamericana y en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, administración de las instituciones de asistencia privada impartido por la Universidad Anáhuac, desarrollo de agronegocios también en esta universidad, de agenda internacional y política exterior en la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Matías Romero. Su experiencia se centra en proyectos sociales con juventudes y pueblos originarios. También tiene práctica en la gestión del patrimonio cultural. Durante 2 años fue gerente de gestión financiera y mercadotecnia en la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial. Por 3 años tuvo a su cargo el área de vinculación institucional de la Fundación Promazagua. Fungió como responsable y enlace hacia los distintos sectores, académico, empresarial, gubernamental, internacional, para impulsar proyectos de desarrollo sustentable. De 2009 a 2014 tomó la coordinación ejecutiva para fortalecer a la organización y promover una estrategia de desarrollo nacional por medio de la Fundación ProMéxico Indígena, directora adjunta de financiamiento de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Turismo, y actualmente labora en el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Intercultural de esta prestigiada Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas tardes, Claudia Isabel Achel, ¿cómo estás? Muy bien, maestra, muy buenas tardes. Con mucho gusto de poder platicar este tema que pues para mí es apasionante, prioritario y que deja muchas lecciones en cuanto a los problemas que estamos viviendo como humanidad, ¿no? Entonces, muchas gracias por poder compartir este espacio y contenta. Pues con mucho gusto. Yo creo que quienes nos están escuchando
están interesados porque vamos a tener un programa un poco distinto a lo que normalmente hacemos aquí, que siempre es de género y cultura, por eso se llama El Género en la Cultura, pero como somos citadinas aquí, pues hablamos de cosas que conocemos, cosas de la ciudad. Y realmente hoy va a ser de lujo para quienes nos escuchen, porque si son ustedes citadinos o citadinas, van a conocer un aspecto diferente, que es cómo viven las comunidades indígenas, cómo se vive en el campo. Y si ustedes tienen esa extracción, pues entonces van a recordar cómo es por allá. Y bueno, entrando en materia inmediatamente, lo primero que creo que podríamos hacer, Claudia, es determinar qué es el género en el desarrollo, de qué se trata esto, por qué hablar de género y de desarrollo local. Muy bien, pues es una pregunta que de pronto nosotros al estar en el campo, en las comunidades, pues de pronto se convierte en un dilema entre el dilema de la gallina y el huevo, ¿no? ¿Qué fue primero, si la desigualdad de género o la pobreza en las comunidades, ¿no? Entonces, no sabemos, es una cuestión que está como muy, muy relacionada, pero no necesariamente tal vez tenga que ver con cuestiones propiamente de nada más de pobreza, es decir, que no siempre se puede ligar el trinomio mujer, indígena y pobre, ¿no? También creemos que pues existen diversos factores que podemos observar dentro de lo que es el territorio, pero que desde luego sabemos que si observamos también y queremos abordar cuestiones de pobreza y traducidas en cuestiones de promoción de desarrollo sustentable, pues necesariamente tenemos que observar a la población desde una perspectiva de género, pues porque en las mujeres es en donde se acentúa pues todo lo que es la problemática en educación, en salud e incluso en migración, ¿no? En la parte, digamos, de acceso a lo que son los recursos, ¿no? En fin, una situación en donde las mujeres pues tienen esta condición y esta situación de desigualdad. Entonces, por eso es necesario primero hablar de lo que es las mujeres y relacionarlo propiamente con, bueno, más bien la parte de género, no las mujeres, sino la parte de género, cuáles son las relaciones entre los hombres, entre las mujeres, dentro de una comunidad, pues para que puedan mejorar sus procesos, ¿no? Mejorar a medida de que ellos hablan de eso, ¿no? De una necesidad de mejorar, ¿no? No desde una perspectiva externa, ¿no? Entonces a eso me refiero. Yo decía que viven mal y quiero que mejoren algo que sí, ni sé qué sí, es, ¿no? Porque es muy sencillo llegar y decir vamos a mejorar, no, o sea, desde este proceso consensuado en el que desde luego también tienen su concepción de que sí hay situaciones en las que sí quieren mejorar desde donde están, ¿no? Entonces, esa es una parte importante y desde luego hablo pues como un agente externo a lo que son las comunidades, pero interesados también en facilitar los procesos que ellos quieran vivir, ¿no? Entonces, a eso me refiero con la parte de mejorar y bueno, desde luego el tema de género, pues desde luego los términos de pronto que se manejan académicamente o políticamente, los viviremos de otra manera en las comunidades también, ¿no? Un poco para aclararle a quienes nos están escuchando, esta cuestión de género, a lo que se refiere es a esta construcción social que determina que quienes nacimos mujeres tenemos que hacer determinadas cosas como lavar, planchar, cocinar, cuidar pequeños o pequeñas y personas enfermas o mayores, y que quienes nacieron hombres entonces tienen que trabajar y ser proveedores y ganar dinero y mantener a su familia y dirigir a la familia. Un poquito, muy esquemáticamente sería esta la idea del género, y por lo que entiendo, Claudia, iban ustedes a las comunidades con el ánimo de ayudarlos a mejorar, pero en ese ánimo lo que hacían era primero preguntarles qué querían o qué necesitaban, ¿es eso? Claro, sí, ¿no? Decimos que la pobreza pues nunca se oculta, ¿no? Se ve en las manos, se ve en la piel, se ve en la piel pues con las cuestiones de enfermedades, ¿no? En el cabello por cuestiones de desnutrición incluso, y
Y desde luego que es algo que, bueno, en el caso que tenemos formación de ciencias sociales, pues es algo que sí por supuesto que te mueve, que te alarma y que te dan ganas de decir, bueno, pues ¿qué hago, no? Y entonces comienzas a soñar y a idealizar, yo haría esto, si tienen hambre, pues les llevo comida, si se enferman, pues les llevo medicina, ¿no? Con una visión superficial, en el sentido de que es nada más como una visita, ¿no?, a la comunidad, pero te empiezas a adentrar y desde luego que también de la mano de la parte académica o de la formación que te dan, en donde comienzas justamente pues a hacer esta situación de diagnósticos comunitarios, planeación participativa, en donde comenzamos a mirar pues los problemas y las soluciones, y no solo es una mirada de problemas y soluciones, sino una mirada también hacia su vida cotidiana, donde no es solo eso, no está lleno de eso. Por supuesto, como agente externo, de pronto sí existe cierta desesperanza y desesperación dentro de las comunidades, pues por las mismas condiciones en las que se vive, pero también existen otros elementos culturalmente hablando que son los que les regresan precisamente la tranquilidad y también la misma esperanza, ¿no? Entonces, mi visión, por supuesto, puede ser como la parte de desarrollo local, pero desde luego las comunidades tendrán como otra visión, que de pronto también se traducen en comunalidad, por ejemplo, ¿no? Que es una visión más acorde a lo que es la cultura indígena. ¿Qué podemos entender por comunalidad? La comunalidad justamente es como el vivir comunitariamente, ¿no? El vivir más allá de la persona, en donde ellos tienen como su propio también esquema de valores diferente, digamos, a lo que es una sociedad a los que vivimos en la ciudad, que tú vas a trabajar, te reúnes con determinadas personas solamente si quieres, y puede haber personas que en todo el día no se reúnan con nadie y se encierran en su casa. En cambio, en estas comunidades opera diferente. Opera diferente en muchos sentidos y opera paralelo también en otros, ¿no? Porque son comunidades que desde luego tienen contacto totalmente con estas otras visiones y que requieren también de pronto esta interacción, es decir, no están aislados, ¿no? Entonces, algo que, como ejemplos, ¿no? Su concepción de lo que es la propiedad, pues no la tienen totalmente o de pronto no la tienen definida como la nuestra, ¿no? Ellos no se sienten dueños de la tierra, ¿no? Se sienten parte de la tierra, se sienten que es su madre, por ejemplo, ¿no? Es una visión, digamos, contrastante. La parte también de la cuestión de la producción, también no la ven propiamente nada más como una cuestión de intercambio de bienes, ¿no? Sino como una cuestión, digamos, que tiene que ver pues con una necesidad que se atiende, y que también un intercambio en el que tú me das y yo te doy y recibo, ¿no? Una cuestión, digamos, recíproca. Y bueno, son situaciones en las que también, incluso organizativamente hablando, pues sí, existen comunidades donde hay mucho, digamos, estos rangos jerárquicos, y hay unas comunidades en donde desde luego pues es una participación pues mucho más horizontal, ¿no? Todo depende también de la diversidad y del lugar en donde estemos hablando. Simplemente en México pues tenemos más de 62 pueblos originarios que son catalogados por su lengua, ¿no? Y que que viven en más de 3,000 municipios dentro de lo que es nuestro país. Entonces hay una gran diversidad. Hay una gran diversidad. Por ejemplo, en alguna comunidad que te haya tocado que sea del estilo jerárquico, ¿las mujeres participan de esa jerarquía o solo los hombres dirigen y las mujeres obedecen? También depende, existen. ¿Así te ha tocado de las dos? De las dos, sí. Ajá, por supuesto. Okay, cuéntanos. Me refiero en la parte, por ejemplo, de los Altos de Chiapas, la parte celtal, pues sí es jerárquico, y en donde los cargos, pues los cargos tradicionales los ocupan los hombres, y desde luego la mujer tiene presencia
en las asambleas comunitarias, pero no tiene participación, por ejemplo. No puede opinar y decidir, nada más acude y está presente. Y está presente como parte de la comunidad, pero no participa, ¿no? No opina ni decide. No, dentro de la que es en esa asamblea. ¿no? Y por ejemplo, en regiones que que me ha tocado tener contacto, como es la parte maya, en Campeche, pues las mujeres sí opinan, sí participan y sí tienen lo que es puestos jerárquicos como mujeres, ¿no? Entonces, eso, o en la región Mazahua, que ahí pues tienen tanto, pues sobre todo perviven sobre todo las jerarquías cívicas ya, ¿no? No tanto como esta parte, digamos, tradicional, organizativa. Sin embargo, pues han podido como permear ciertas cosas de lo que ha sido pues su tradición milenaria en cuanto a organización, ¿no? Y ahí pues poco a poco han ido ganando también espacios las mujeres. Y bueno, después de poner la canción en algún segmento más, pues me gustaría compartir una anécdota referente a esto de las jerarquías de las mujeres y los hombres, ¿no? Y cómo las mujeres la viven también, ¿no? Y efectivamente me parece que eso va a ser muy interesante. Vamos a poner la canción en el siguiente bloque, pero me surge aquí una pregunta de lo que comentas. En las comunidades que tú visitaste, lo que a ti te tocó ver, si hicieras un balance, dirías que ¿dónde está la mayoría? ¿Dónde sí participan las mujeres o dónde no participan? ¿Dónde está la mayoría? Yo creo que donde no participan todavía, ¿no? Todavía falta mucho por hacer en la parte de transformar el posicionamiento de lo que son las mujeres indígenas, y desde luego que hay mujeres líderes indígenas en la parte política y con, digamos, una lucha social muy importante, pero mayoritariamente en donde hace falta es trabajar mucho más con las mujeres indígenas y para las mujeres indígenas, ¿no? Creo que esas dos situaciones serían y muy importantes para transformar no solo su situación, sino la situación del país, ¿no? Por supuesto, si participamos todas y todos es más fácil dar mejores ideas, ¿no? Sí. Y oímos a todo el mundo. Sí. Me parece que es muy interesante esta parte de cómo interactúan las mujeres en las comunidades indígenas, y esto que mencionas de que todavía falta mucho por avanzar. Me queda una pregunta, nos estamos por irnos al corte, pero en el caso de las mujeres que sí participan en las comunidades, ¿esto trae el equilibrio de que los hombres participen en las labores domésticas o les toca, como a muchas mujeres citadinas, la participación en el ámbito público y seguir con todas las actividades privadas? Mira, yo creo que es cuestión también de particularidades, ¿no? Desde que existe la líder que tiene al marido o al esposo que también participa y que también dice, vete tú a tu asamblea y aunque es idílico, pero sí, me ha tocado observarlo también. ¿Has visto casos? Que okay, sí, vete tú a la asamblea y yo me encargo de que los niños vayan a la escuela, no te preocupes, ¿no? Pero en la mayoría de los casos tienen que asumir estos tres roles, ¿no? Comunitario, reproductivo y productivo incluso, ¿no? Sí. Entonces, sí. Bueno, pues no está tan diferente de las mujeres de la ciudad, ¿no? Así es. Estamos más o menos en la misma. Bueno, pues nos vamos a ir un corte ahorita para que conozcan ustedes la programación de Radio Yus, canal multimedia. Vamos a regresar unos minutos aquí en El Género en la Cultura, pero recuerden hacernos sus comentarios en el Facebook, en facebook.com/género y cultura, y en el Twitter @género_y cultura con el hashtag El Género y la Cultura. Claudia, ¿tú quieres dar tus redes sociales? Bueno, yo solamente utilizo el Facebook, que es Claudia Isabel Achel,
ACHEWL. Y bueno, ahí pueden encontrar sobre todo pues convocatorias de financiamiento, convocatorias, digamos, dirigidas precisamente tanto para población indígena como para organizaciones que trabajan con población indígena. Es lo que pueden encontrar ahí, aparte de mi cuestión familiar, profesional y todo. Ah, bien. Muy bien, pues vamos a un corte y regresamos. Un vínculo tecnológico que trasciende naciones y épocas. Historias para ver y escuchar. Una experiencia artística que conmueve y apasiona. La Universidad Nacional Autónoma de México te invita a las temporadas 2015-2016 en vivo desde el Met de Nueva York y National Theatre Live de Londres. No pierdas la oportunidad de ver las producciones de 2 de las casas de ópera y teatro más importantes del mundo desde la comodidad de los foros del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Consulta programación en www.cultura.unam.mx. Invita a la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Conversar, escuchar, transformar. En la calle el acoso. Si unos y otras nos pusiéramos en el lugar de la otra persona, seguramente podríamos acompañarnos y cuidarnos más solidaria y más lúdicamente, ¿no? Aquí estamos otra vez. Aquí estamos para seguir hablando sobre las temáticas de género. Es necesario, es urgente, es indispensable para todas y todos. Dicen por ahí que la gente privilegiada jamás se da cuenta de las injusticias. Un grupo nace sin poder y el otro grupo nace con poder, y eso determina todas las relaciones sociales que vas a hacer en tu vida. Las mujeres mayores creo que enfrentan muchos más problemas. Tejiendo Género, tercera temporada. Escúchanos a las 13:30 horas por el 96.1 de FM. 15 minutos diarios de lunes a viernes. Invitan el Instituto Nacional de las Mujeres, el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM. Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Aprende a darte la mano, camina contigo y junto a ti, protégete y con pasión. Ya estamos de regreso con el tema género y desarrollo local. Estamos platicando con Claudia Isabel Achel. Y antes de seguir con el tema que está muy interesante, escuchen esta canción, Sig Raga, Resistencia Indígena. Escúchenla con cuidado, traten de poner atención a la letra y la vamos a comentar regresando. Vamos a escucharla. Hace 500 años él nació, pero nadie escribió su historia. Vinieron los dueños del cielo a matar a su gente con crucifijos. Cañones y sangre, su historia. Hace 500 años él plantó una planta en la orilla libre. La masacre no vio, tuvieron que imitarlos o morir. Occidente es el universo. Cañones y hambre, su historia. Cañones y sangre, su historia. Yo vi como vio el viento a nuestra tierra. Yo vi
para que la cuenten los que resisten. Las ciudades no ven. Yo no represento a nadie y mi canción es contar mi versión, mi historia. Yo vi como vio, oh, oh, y vi como vio, oh, oh. Vi cómo vio el viento a nuestra tierra. Yo vi la hermosura del viento en tu boca. Acabamos de escuchar Resistencia Indígena con el grupo Sig Raga. Pusimos atención a la letra. Y Claudia, te preguntamos, coméntanos la letra de la canción. Bueno, cuando elegí algo relacionado con el tema, pues yo dije, no creo que haya un autor que quiera hacer un corrido o una canción de el desarrollo local y sustentable en las comunidades indígenas, ¿no? Propiamente. Sí. No lo conozco al menos, ¿no? Pero sí con una cuestión que digamos que es la esencia y el volver a retomar como los procesos históricos para poder entender cómo están ahora las comunidades indígenas y no solo de México, ¿no? Sino digamos que a nivel continente, cómo es que están, en donde precisamente hablan de una resistencia, ¿no? A través de más de 500 años después de lo que es la conquista y cómo es que perduran. Para mí sigue siendo una cuestión admirable y una cuestión que no deja de identificarme como ciudadana digamos, de México, ¿no? En donde cuando uno siempre viaja al extranjero, lo primero que ve de orgullo es la pirámide de Chichén Itzá, ¿no? En donde lo primero que ves son los bordados y nunca vemos las manos ni las personas que hicieron y que están atrás de estos grandes símbolos que incluso nos hacen enorgullecer, ¿no? Y no así nos hacen enorgullecer la situación o la condición, digamos, que en la que están muchos de ellos, ¿no? Entonces, por eso creo que la cuestión de resistencia pues debe de cambiar a una cuestión de coexistencia, ¿no? En donde las comunidades ya no tengan que estar en esa lucha cotidiana de resistir, de enfrentar, de querer estar y vivir donde están y ser quienes son, ¿no? A costa de muchas situaciones, incluso de violencia, ¿no? Entonces, por eso la canción en donde no olvidar como este proceso histórico de la conquista y que aunque a muchos sigue doliéndoles, sobre todo en las comunidades, ¿no? Sí. A muchos otros les sigue diciendo dejemos pasar el evento, somos una nación. Hay esta cuestión de reconciliación que creo que es lo más sano como
digamos, como mexicanos, seamos indígenas o no. Sí, reconciliémonos con nuestro pasado. Ya fue así y no lo podemos cambiar. Mejor aceptarlo. Pero no dejemos que pase otra vez. No dejemos que vuelva a ocurrir eso. Entonces, claro. Esa es la cuestión o la idea de esta canción, además a un ritmo, pues, digamos, bastante rico, ¿no? Ajá, exacto. Sí, esa es la idea. Tienes razón, es paradójico, sí, un gran orgullo de nuestro pasado prehispánico, pero un total abandono de las comunidades indígenas y en algunos casos discriminación, ¿no? Sí, o en muchos casos, ¿no? La discriminación, en donde por supuesto tenemos contacto con población indígena en la ciudad, pero que han dejado incluso de hacerlo y ser lo que son, pues con esta situación discriminatoria, ¿no? De decir, hablan otro idioma, ¿no? Se visten de otra manera y entonces tienen otras costumbres, otras tradiciones, otra manera, otra alimentación, incluso hasta por eso pueden ser discriminados, ¿no? Así entonces lo que les queda es adaptarse con esta idea de mejorar su condición propiamente económica, ¿no? Entonces, bueno, ahí está todo un tema de las comunidades indígenas que migran y aquí en la ciudad que hablando en cuestiones de género, pues las mujeres que migran a las ciudades y que hacen sobre todo pues la cuestión de labores domésticas, ¿no? En las casas y en donde tienen pues una avasallante situación de violación a lo que son sus derechos, ¿no? Las mujeres que trabajan en el hogar, que muchas son de origen indígena y que tienen que separarse incluso hasta de sus hijos, ¿no? Sí, es tremendo como Sí. algunas no pueden mantenerlos junto a ellas, los ven cada mes, cada 15 días o pasa todavía más tiempo, ¿no? Sí, y localmente o comunitariamente nos toca observar entonces que las mujeres jóvenes se vienen a la ciudad y la abuela es la que se queda a cargo en las comunidades de los hijos, ¿no? Entonces, esa también ya es otra, digamos, otros fenómenos que hemos estado viendo en las comunidades en donde la adulto mayor pues ahora tiene una carga de trabajo, digamos, no apropiada para la edad en la que está, en donde se queda cuidando a los hijos porque la mamá es la que tiene que trabajar, ¿no? Es uno de tantos fenómenos. Uno de los muchos fenómenos. Otro es la participación de las mujeres y los hombres en los proyectos de desarrollo local. Sí. Cuéntanos un poquito, porque yo he visto y por supuesto lo he visto solo por leer los diarios o por las noticias, que enfocan muchísimo estos proyectos de apoyo comunitario hacia las mujeres. Incluso alguna vez oí a algún funcionario decir que lo hacían hacia las mujeres porque ellas sí cumplían con el pago de los créditos o que sí enfocaban el dinero o los insumos que les daban realmente los enfocaban a la familia, que implicaba un poco que si se los daban a los hombres se lo iban a beber en alcohol o se iban a parrandear, etcétera, ¿no? Esto fue una aclaración a los medios. Tú que estuviste allá, que has visto distintas comunidades, ¿cómo lo percibiste? Sí, pues tenemos los tres casos, ¿no? Proyectos que son totalmente de mujeres, proyectos que son completamente de hombres y proyectos mixtos. La experiencia, desde luego, es que los mixtos han funcionado muy bien con sus lineamientos, ¿no? Eso me parece muy importante. Entonces, ¿qué lineamientos sería? En el sentido voy a platicar primero cómo funcionan los proyectos de hombres que casi siempre pues terminan en esta, digamos, actitud caciquil misma de lo que son las comunidades, es decir, el más listo, pues se queda con las mayores ganancias, se queda con todo el capital de trabajo, la camioneta, el invernadero, todo lo que hay, ¿no? Son situaciones que uno va observando en comunidad que, ajá, desde luego, si las vamos sumando, quizás sí nos dé una cuestión, una regla, ¿no? De decir, es verdad, ¿no? Los proyectos que son completamente de hombres terminan siendo del más vivo, ¿no? En este caso. Se los quita a los demás y se los quita a los demás y se lo queda todo bien, ¿no? Ese es el proyecto de mujeres, estoy hablando proyectos propiamente productivos, es verdad, lo que dice el funcionario es verdad,
¿no? También es cierto que tenemos mayores probabilidades de éxito y mejores resultados cuando una mujer está frente a un proyecto que cuando un hombre, digamos, un hombre escogido aleatoriamente dentro de lo que son las comunidades, ¿no? Digo, porque hay hombres que también tienen pues un sentido de liderazgo, de ética y de formación en la comunidad que también les da otras ventajas incluso, ¿no? Entonces, estamos hablando, digamos, de el común denominador, en donde desde luego la mujer sí siempre te va a pagar, o siempre va, si tiene un recurso de toda la comunidad, casi nunca va a huir con el dinero, ¿no? En esta parte, o lo va a implementar en algo que tiene un beneficio, digamos, de mayorías, ¿no? Las desventajas que han tenido para poder asumir proyectos productivos, pues son casi similares a las que se enfrentan o nos enfrentamos las mujeres en la vida cotidiana, pues no son dueñas de lo que es una propiedad, que de pronto como requisito te lo ponen, tanto para cuestiones de vivienda como cuestiones productivas. Pues si tú no tienes una propiedad, pues entonces no puedes acceder a lo que es ese recurso. Y bueno, también ahí es una cuestión de trabajo de incidencia, de estar, oigan, fíjense que las mujeres no tienen que aceptar que no tienen, o el municipio nos tiene que reconocer la propiedad, y entonces ya así obligamos a que el papá ya le heredó a la mujer y no al hombre, ¿no? Un pedacito de espacio de 40 metros de su también microespacio que tiene el papá, que ahora ya estamos hablando pues de pequeños propietarios, ¿no? De 1, 2 o 3 hectáreas, que es donde también se concentra la parte de la población en condición de pobreza. Y bueno, esa parte funciona, pero a la hora de comercializar, pues la mujer no es la que maneja también, ¿no? La mujer no, o si anda en camioneta, pues ya es la burla de la comunidad también, ¿no? Ay, esa mujer que va a saber cambiar un neumático, esa mujer. La verdad, ¿no? Son cuestiones que se van viviendo, y entonces son situaciones que también van mermando digamos que el entusiasmo de las mismas mujeres, ¿no? Entonces las van viendo como las diferentes, las atrevidas, o incluso las locas, ¿no? También de pronto, ¿no? Entonces es peyorativo, ajá, una mujer como una loca, ajá, que implica muchas cosas. La atrevida, la que no está, la que quiere vender, pero tiene que salir de la comunidad. Pero cuando logran pasar todos, digamos, esos obstáculos, también hay experiencias muy interesantes, ¿no? Gente que ha logrado comercializar, digamos, a las tiendas en el caso, por ejemplo, Mazahua, pues tienen muy cerca de los municipios en los que trabajamos, era San Felipe el Progreso y San José del Rincón, tienen muy cerca Tlacomulco, que es un lugar, digamos, con condiciones económicas de otra naturaleza, y pues iban y las señoras hacían su mismo arreglo, y si el jitomate estaba a 15 pesos, digamos que se lo vendían al dueño del restaurante, pues ella se lo vendía a 16, pero era de mejor calidad, era orgánico, era todo, ¿no? Entonces ellas lograban como hacer ese tipo de acuerdos, pero definitivamente si los proyectos económicos que mejor lograban la articulación, pues eran mixtos, aunque nos decían, teníamos una cooperativa que se llama Dotegiare, donde nace el sol, y entonces decían, muy orgullosos todos, los socios somos 84 y son 43 mujeres y el resto somos hombres, ¿no? Okay. Y la verdad es que tenían sí una división del trabajo en función muchas veces también de la fuerza física, ¿no? En situaciones que sí se requiere la participación de unos y otros, pero organizativamente hablando, creo que es de los proyectos mejor integrados y con mayor número, que creo que han tenido digamos, durabilidad en el tiempo. Y ellos ya la comercialización la hicieron aquí en la central de abastos, directos, sin coyotaje, sin nada. Y ellos muy contentos, toda la comunidad, y la verdad es que sí se nota porque empezaron de ahí a derivarse proyectos de mejoramiento de sus viviendas, de recuperación ecológica, o sea, son, digamos, casos exitosos, aislados, pero creo que pueden ser ejemplo y que intentan replicarse incluso en
digamos, en espacios con condiciones similares, ¿no? Y qué importante que haya esto, me parece que es una muestra clarísima de que hombres y mujeres podemos trabajar juntos, de la mano, al mismo paso, y que esto trae muchísimas ventajas, porque me imagino que se llevan bien en la cooperativa y en el trabajo, pues también en la vida privada, en el hogar, está equilibrado, porque ambos contribuyen al gasto familiar o ambos obtienen ingresos. No hay tal cosa de que si el proyecto es solo de mujeres y el marido se pueda sentir mal de que no tiene dinero, o si es al revés, si es solo de hombres y la mujer tenga también que sentirse mal que ella no aporta el dinero. Creo que me gusta mucho el ejemplo porque habla de la igualdad que en este programa tratamos de mostrarle a la gente que es muy importante trabajar en igualdad porque se progresa más y más rápido. Pero nos habías prometido una anécdota, tenemos 2 minutos, sí, es cortita, pequeñita. Adelante. Es pequeñita, es con relación a la danza Mazahua, la danza de la boda Mazahua, de hecho, que observamos en toda la danza cómo es el ritual de las familias, el conocerse, el todo, ¿no? Y de pronto vemos que el hombre está haciendo la tortilla y la mujer la echa al comal, y nosotros, ¿cómo es eso? Dicen, claro, dice, si aquí en los Mazahuas no existía el machismo, dice, lo trajeron los españoles, dice. Entonces, es muy posible. Ahí encontramos como una cuestión que nos parecía como muy interesante, como en la danza se veía esta parte colaborativa y en donde ellos mismos dicen, claro, dice, esto nosotros lo hacíamos, yo hago la tortilla y mi esposa la echa al comal, y pues la danza se llama la boda Mazahua, ¿no? Seguramente debe de haber algo en YouTube. Pues búsquenlo en YouTube. Muy bien, pues vamos a ir un corte y regresamos en unos momentos aquí en nuestro programa El Género en la Cultura. Les invitamos a hacernos sus comentarios en el Facebook, en facebook.com/género y cultura, y en el Twitter @género_y cultura con el hashtag El Género y la Cultura. Un compositor forja el sonido, le da vida, le da forma. Prismas sonoros. Te invitamos a explorar el desarrollo creativo de la obra de diversos compositores. Conoce los distintos estilos en los que inmortalizaron su pensamiento musical. Prismas sonoros. Un compositor, distintas formas. Todos los martes y jueves a las 6 de la tarde. Por el 96.1 FM de Radio UNAM. Iremos todos caminando por el aire. Una de las mayores pérdidas de la cultura mexicana durante 2015 recibe un justo homenaje para revivir en tus oídos. Hugo Gutiérrez Vega. Los ríos que van a dar en la mar. Escucha la última lectura de poesía en voz del maestro, acompañada de los comentarios del escritor y editor Miguel Ángel Muñoz y del poeta Marco Antonio Campos. Escucha los 6 programas especiales que Radio UNAM ha preparado para honrar su memoria. Martes y jueves del 2 al 18 de febrero a las 14:15 horas por el 96.1 de FM. Y el 20 de febrero, aniversario del natalicio de Hugo Gutiérrez Vega, escucha todos los programas a lo largo de nuestra transmisión por frecuencia modulada y el 860 de AM. Radio UNAM. Te extendemos una cordial invitación a disfrutar con nosotros la música y la ley. Un programa en el que sucesos de la historia jurídica universal se relacionan con lo mejor de la música. Acompáñanos, solo aquí en Yus Canal Multimedia. Miércoles 12 horas. Retransmisión jueves 20 horas. Aprende a darte la mano, camina contigo y junto a ti, protégete y con pasión, respeta tu decisión. Ya estamos de regreso con el tema Género y Desarrollo Local en el tercer bloque del programa El Género en la Cultura. Estamos platicando con Claudia Isabel Achel, pero también se encuentra con nosotros nuestra productora Mayra Niño, que está muy atenta al Facebook, ni caso nos hace por estar en el Facebook, y tiene algunos comentarios para ustedes.
Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí saludando a nuestros seguidores, Ana Vega, Dolores Briceño, Elena Beatriz, Salcedo Mulroy, Estela Reyes, Alicia Esther Gutiérrez López, Cinia Lucero, Jesús Antonio Hernández, y tenemos por acá también a... Bueno, saludos a Jesús Antonio Hernández, es mi sobrino. También tenemos por acá a Fausto Lamont, que ya ha estado de invitado acá en nuestro programa, y esperamos sus comentarios aquí atentos a las redes sociales. Y nos decías que ya tenías en Facebook un video. Sí, de lo que comentó nuestra invitada en cuanto a las bodas Mazaguas, acabamos de subir a nuestro muro del programa un video a través de YouTube, donde, ahí más o menos aterriza el comentario que nos acaban de compartir de las bodas Mazaguas en el Estado de México. Pues muchas gracias, Mayra, y vamos a ir ahora a escuchar una canción interpretada por Susana Harp que se llama Konesh. Yo conocí a Susana Harp en un noticiero donde dijeron que se dedica a rescatar cultura indígena, canciones indígenas, y me comenta Claudia que tiene un disco donde está Konesh de puras canciones de cuna indígenas. Así es. Pues les invitamos a que lo busquen, pero vamos a escuchar Conex. Konesh palesem, shiktubin jokolkin. Konesh palesem, shiktubin jokolkin. Ella tiwakol, Beijing wakol chichampal. Ella tiwakol, Beijing wakol chichampal. Konesh palesem, Shiktubin jokolkin. Konesh palesem, Shiktubin jokolkin. Konesh palesem, Shiktubin jokolkin. Konesh palesem, Shiktubin jokolkin. Letun techushmak holal, Yantuk inawok ostik. Letun techushmak holal, Yantuk inawok ostik. Konesh palesem, Shiktubin jokolkin. Konesh palesem, Shiktubin jokolkin. Konesh, en lengua maya. Así es. Cuéntanos un poquito, Claudia. Pues mira, la traducción de la canción es niño corre, que ya se está ocultando el sol, corre, con ay, con un llanto de niño, sigo cantando, y posteriormente hace como una especie de burla que es muy perezoso y que pronto después a la mañana siguiente pues ya se levantará, ¿no? Entonces eso es básicamente la canción. Mi interés, digamos, o por lo que me gusta es porque efectivamente es un rescate a lo que son los relatos y cuentos, en este caso de la parte maya, y así como los hay mayas, pues hay un número infinito, me imagino, de producción literaria en nuestras lenguas, y que de pronto lo difícil es como contextualizarlos, y desde luego las traducciones, ¿no? Esas son las más complejas. Lo más difícil, no entendemos. En el sentido de que desde luego no las interpretaciones más que las traducciones, ¿no? Incluso de esta canción hablan que no es propiamente una canción de cuna, sino que es una canción
digamos, de festividad en las comunidades, ¿no? Entonces, a mí me parece como alegre y tranquila a la vez, entonces me gusta mucho escucharla también. Y por eso se las compartimos aquí en El Género en la Cultura, porque tiene que ver con nuestras culturas de los pueblos originarios, efectivamente los auténticos pueblos que estaban en esta tierra. Y bueno, estamos ya en el tercer bloque del programa, ya estamos cerrando, pero a mí me gustaría hacer como un resumen. Nos platicaba Claudia fuera del aire que el grupo en el que estaba llegaba a la comunidad, tenían que escuchar primero a la comunidad, qué necesitaban, cuál era su manera de comportarse, y a partir de ahí ustedes les hacían un diagnóstico y una propuesta para mejorar su situación. Con relación a esto, a mí me surge la duda, ¿cómo incidían ustedes a través con este mecanismo, pues en la salud, en la educación de estas comunidades e incluso también en sus relaciones de género? ¿Cómo inciden estos proyectos de género y desarrollo local? Sí, pues es muy... en el transcurso del tiempo, siempre que estás trabajando comunitariamente y tienes financiamiento privado, tienes financiamiento público, nacional, internacional, pues es decir, bueno, pues sí sabemos que está mejorando la condición de doña Francisca, que vive en tal localidad, pues porque ella se siente bien, se ve feliz y además tiene que comer, ¿no? O estás incidiendo en la vida de Agustina, porque dice que a partir de, digamos, del remanente de lo que es la producción que ella le dio de comer a sus hijos, de lo que ella produce, entonces pues ella ya tiene para comprar zapatos, para comprar útiles, en situaciones. Y sabemos que el desarrollo también, además de estar ligado con el género, pues está muy ligado a la salud, ¿no? Entonces es un tema incluso recurrente en casi todas las comunidades, ¿no? El decir, queremos una clínica, casi es lo primero que cuando vamos a trabajar de entrada, pues siempre es una necesidad, ¿no? Y esto por un lado, pues porque la medicina tradicional está demeritada en muchos sentidos, ¿no? Mucho también por, digamos, la mercadotecnia de las grandes farmacéuticas, porque finalmente, pues, digamos que muchos de los componentes que tienen los medicamentos, pues son o se derivan de toda la botánica, digamos, que preservan las comunidades indígenas. Pero como tienen grandes empresas de publicidad, te lo venden como que te tomas la pastilla y a los 10 minutos ya no tienes nada. Y entonces también en las comunidades llega eso, porque desde luego llega la televisión y desde luego ahora es mucho más sencillo pedir, no sé, que te llegue una antena de celular a pedir una línea telefónica en las comunidades, porque también ya es el gran negocio, ¿no? Del momento de los hombres más ricos de nuestro país, ¿no? Entonces, en estos lugares también ven un mercado potencial en esa parte, ¿no? Entonces, ya, aterrizando a la cuestión de la mejora de salud, se pueden trabajar de muchas formas, pero creo que la mejor es iniciando en el hogar, mejorar las condiciones de lo que es la vivienda de la propia familia. Y esto tiene que ver, bueno, metodologías, como te digo, hay muchas. Había una con la que nos familiarizamos mucho de la FAO, que se llamaba Hogar Saludable, y en este caso era cómo tener acceso al agua y también quitar del peligro de lo que es el fuego y el humo dentro del hogar, pues para que de ahí pues pudieran mejorarse sus condiciones en salud. Esto lo veíamos como inminente porque desde luego en la institución en la que estaba tenían una clínica, que fue lo primerito que pidieron allá por el año 2000, ¿no? Sí. En donde empezaron de hilada en hilada de tabique, que a uno le donaban 2 tabiques y la comunidad trabajaba y así se logró un dispensario médico con médicos generales, especialistas. Ahora está muy interesante también la experiencia, pero bueno, todos los reportes o resultados que tenía que ver con ir a atenderse a esa clínica, pues eran enfermedades gastrointestinales y enfermedades de las vías respiratorias. Pues qué había que hacer era trabajar en las casas, en la comunidad, para que no fuera una cuestión
propiamente nada más paliativa, ¿no? De decir, te doy tu pastilla y te curaste, pero pues vas a regresar porque viene el tiempo de frío y te van a dar las enfermedades respiratorias, enfermedades muy severas, porque es un frío en la Mazahua, en el Estado de México, hasta de -3 grados, ¿no? Digamos en hogares que de pronto tienen ventilaciones adicionales, ¿no? Por las mismas construcciones. Uh-huh. Y bueno, es trabajar desde esa parte del hogar y acceso al agua. ¿Y cómo puedes tener acceso al agua en las comunidades indígenas? Desde luego que no es entubando el agua, ¿no? No es esta posición como desarrollista de decir, vamos a extraer nuestros mantos acuíferos, ¿no? Es decir, vamos a retomar las prácticas que ellos tienen tradicionales, que es la cosecha de agua de lluvia, digamos ya con mejoras o ecotecnologías que ahí sí tiene que ver un poco, entra la tecnología ahí. La tecnología actual, ¿no? La tecnología actual con cisternas, ¿no? Cisternas que además de autoconstrucción, otra anécdota de género también, las mujeres participaban mucho, pues porque todas querían tener su agua ahí, porque obviamente no quieren caminar 1 hora de ida, 1 hora de regreso y con 15 litros de agua y cargando y luego el hijito de un lado, el otro hijo. Entonces la verdad es un desgaste físico incluso para las mujeres, además de que acumulación de trabajo pues en el hogar, ¿no? Propiamente tienen que hacer las tortillas, etcétera. Entonces, este tipo de mecanismos sencillos, relativamente baratos, ¿no? Por el material, la institución ponía el material, las mujeres aprendían a construir. Un método que no es como muy familiar para los albañiles, que era, digamos, el material era ferrocemento, que era una red, y ahí pues vertían el cemento. Entonces decían los esposos mazahuas que se dedican a la construcción aquí, les decían, tu obra de arte se va a caer porque no tiene los cimientos que nosotros hacemos en la construcción. Y al momento ya de ver como los resultados, pues se daban cuenta que era otro método constructivo, ecológico, que ellos también podían aplicar en su vida, y ahí empieza toda una situación de enriquecimiento y empiezan a disminuir las enfermedades gastrointestinales y respiratorias, ¿no? Además de la cosecha de agua de lluvia, utilizar desde luego el fogón, pero también un fogón ecológico que mantenga el calor con menos leña o con incluso residuos de leña, y pues entonces ahí es donde está la solución, ¿no? En ese mismo lugar. Y hacerles memoria, ¿no? De decir, también en la cuestión de la alimentación, que se ha perdido mucho y que estamos en riesgo de pasar de comunidades productoras a comunidades consumidoras, cómo es que vuelven a producir los alimentos primero que consumen y luego los que todos los demás consumimos, y decir entonces, retomar estas cuestiones y oiga, ¿por qué dejó de producir gallina usted si su abuelita lo hacía? Pues no sé, nos dicen, no sé en dónde perdí. ¿En qué momento perdí esa actividad que para mí ahora es todavía mucho más valiosa, porque ya no tengo que caminar a comprar huevo, etcétera? Entonces, indicadores de salud, desde luego los hay, ¿no? En la incidencia, digamos, de disminuir sobre todo estas enfermedades, por un lado, y también mejorar sus niveles nutricionales, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? Dentro de las comunidades, y el consumo de agua también potable, ¿no? En este caso, que desde luego cosechar el agua de lluvia es un paso, pero hay como mecanismos para que puedan potabilizar el agua y pueda ser de consumo humano, ¿no? Entonces, así es como veíamos esa parte. Y en la parte educativa, dependiendo, digamos, ahora sí que de la edad de las mujeres, porque el desarrollo y el género pues está desde que nace, en este caso, la niña, ¿no? De decir, pues que sea una madre, pues que sí pueda, que no tenga anemia para que le pueda dar de lactar, ¿no? Porque se dan ese tipo de situaciones, que pueda tener acceso a la educación la niña en este caso. Creo que son de los pocos programas de gobierno que sí sirven las transferencias económicas, en donde les dan la beca a las niñas para que puedan asistir a la escuela, y es de la única manera que yo he visto que sí ha roto como ese ciclo de bajo nivel educativo de las mujeres, en su caso en las comunidades. Ese programa sí sirve
de parte del gobierno. Bueno, ahora ya no sé cómo se llamaba Oportunidades para la Educación, y se les da una transferencia a las niñas, y sí, definitivamente aseguraba la permanencia por lo menos hasta la secundaria. Era para que más niñas estudien. Para que no deserten, ¿no? Bueno, Sí. se les da niños y niñas, A pero niños en y este niñas, caso ok. veíamos que las niñas sí llegaban a la secundaria, y eso es muchísimo en la comunidad, ¿no? Ya teniendo una persona que sabe leer y escribir, es muchísimo. Y no te digo las mujeres que entraban a programas como focalizados, que se alfabetizaban no solamente en la parte de lectoescritura, sino también en utilizar la computadora. Entonces sí, llegaban a posicionarse políticamente en su comunidad porque era la representante, porque sabía utilizar la computadora, leer y escribir, ¿no? Entonces, bueno. La educación es una manera de progresar, Así definitivamente. Hace una gran diferencia, y yo aquí aprovecho para que quienes nos escuchan, que pueden ser muchos estudiantes muchos y muchas estudiantes de la Facultad de Derecho, dediquen, ahorita que tienen padres que los mantienen, aprovechen, porque de verdad sí cambia la vida tener una buena educación. Así es. Y pues lamentablemente por el lado del tiempo ya terminó el asignado para el programa. Muchísimas gracias, licenciada Claudia Isabel Hachel, por haber estado en el programa. De verdad ha sido enriquecedor platicar contigo. Pues muchísimas gracias a ustedes, y de igual manera, ¿no? La intención es todavía más ir luchando contra estas inequidades que hay, y sobre todo en la parte de las mujeres indígenas, ¿no? Muy bien, y para quienes estén interesados, si nos repites tu Facebook. Sí, Claudia Isabel Hachel, con doble L al final, es, digamos, en donde me pueden encontrar y encontrar información. Información sobre este tema. Pues agradecemos el espléndido trabajo de Ezequiel, que está con Ezequiel Ramírez, que estuvo en los controles, y el de nuestra productora Mayra Niño para hacer posible este programa. Mi nombre es Alma Alonso Nájera, y les recuerdo que estamos atentos a sus comentarios en el Facebook, en facebook.com/género y cultura, y en el Twitter @género_y cultura con el hashtag El Género y la Cultura. Este programa se transmite en vivo los martes a las 6 de la tarde y se retransmite los jueves a las 5 de la tarde en Radio Yus Canal Multimedia, en www.derecho.unam.mx /oferta-medio educativa /licenciatura /distancia /.